porque tengo mil secretos para darte. Y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Hola a todos, qué bueno encontrarnos otra vez en una nueva emisión para aprender acerca de la crianza respetuosa. Hoy vamos a conversar acerca de una situación que puede ser más o menos traumatizante para nuestras niñas, niños y adolescentes en dependencia de cómo manejemos el tema del divorcio o la separación de los padres. Y por supuesto no estoy sola, me acompaña como es habitual Rosane Castellanos. Hola. Hola, un gusto estar acá de nuevo. Bienvenida una vez más, qué bien que hemos compartido tantas emisiones y que todavía nos quedan muchísimos temas para conversar. Yo contentísima. Cómo no, Rosane Castellanos es doctora en Ciencias Psicológicas, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y además fundadora del proyecto Crianza Respetuosa, que siempre está en redes, pero en estos tiempos lo tenemos en televisión. Por suerte. Y ojalá, sí, por suerte, ojalá dure pues muchísimo tiempo más para poder seguir con este intercambio con las familias. Rosane, prometimos hablar acerca del divorcio o la separación de los padres y lo que esto trae como afectación o no a las niñas, niños y adolescentes. Se dice que siempre genera algún tipo de trauma y que siempre genera algún tipo de afectación independientemente de la edad de los hijos. ¿Es esto cierto? ¿Cómo funciona? A ver, primero tenemos que mirar el divorcio como un acontecimiento natural de la vida, es decir, eso es una cultura que tenemos que ganar, que así como emprendemos un proyecto de vida en común, a veces las circunstancias de la vida alteran ese proyecto inicial y separarse de una manera civilizada, en buenos términos, es lo mejor, tanto para esas personas que toda vez que interrumpen el vínculo van a tener una promesa de un mejor futuro, que es lo primero que tenemos que pensar. Si esto no tiene sentido, tenemos la posibilidad de poder tener otra unión más gratificante y eso por supuesto va a redundar en la calidad de vida de los niños. Hay muchas personas que se mantienen juntos solo por los niños y en realidad en algún momento a veces esos niños cuando crecen dicen por qué lo hicieron por nosotros, porque incluso crecen en un ambiente de tensiones que los niños sienten y notan incluso cuando se está tratando de que no, porque no se siente el amor, porque no se siente la armonía, aunque no hayan discusiones delante de los niños. Entonces, desde ahí, claro que todo niño que está en una familia, cuando sus padres deciden separarse, no es que esto sea una situación de, digamos, de felicidad, de estar bien, de no pasa nada, porque claro que eso va a cambiar radicalmente su vida, la manera de vivir, el vínculo con sus dos padres, la unidad familiar, que es algo que los niños buscan mucho, incluso después de separados, cuando se llevan bien, se confunden porque ven que se llevan bien y por qué no podemos seguir, no lo logran entender bien del todo, pero los niños, al igual que los adultos, tienen un proceso natural de adaptación y se recupera el estar bien, la capacidad de bienestar, de volver a recuperar todo, solo que eso va a depender de los manejos de los adultos. Ahí donde está realmente el asunto, saber que inicialmente va a haber un proceso de duelo, de acostumbrarme a esto, que no es que sea agradable, pero es parte de las tantas cosas de la vida que hay que afrontar y se puede estar bien después de una separación. ¿Y qué hace falta entonces para que este proceso de adaptación en las niñas, en los niños, en los adolescentes se dé de la mejor manera posible? A ver, lo primero que hace falta es prepararlos. Como todo en la vida, la información con la que contamos sobre cualquier cosa que vivimos nos ayuda a procesar mejor y eso implica que le expliquemos desde más o menos lo que hemos estado hablando, el hecho de cuándo hacemos pareja y luego el rol de ser pareja, de ser esposo, esposa o ser pareja. No todas las uniones son a través del matrimonio, por eso estamos hablando de divorcio o separación. Y explicarle que el rol de hijo e hija es diferente y que por tanto que se separe la pareja no quiere decir que vamos a dejar de ser mamá y papá y que el vínculo de toda una vida, de cuidados, de disfrutar ese vínculo se va a garantizar y obviamente con los niños siempre tenemos que ser coherentes y si estamos diciendo eso, una vez que dijimos esa preparación, hicimos esa preparación, hay que cumplirlo en la vida y hay que organizar entonces un régimen de comunicación. Los niños en la medida en la que tienen a los cuidadores presentes, se organiza la comunicación y ven que es real, que te dije no vas a dejar de estar en contacto con los dos, vamos a reorganizarnos y lo comprueban, ya se empiezan a tranquilizar y se empiezan a adaptar. Si además todo está transcurriendo de una manera
serena, natural, no hay tensiones, al menos que ellos noten, si las cosas van marchando, y digo que al menos que ellos al menos noten, porque tampoco vamos a decir que al inicio de una separación los estados anímicos son suaves y digamos que emociones fáciles, es decir, de las buenas. Hay todo un nivel de emocionalidad que es negativa, pero lo tenemos que manejar, lo tenemos que controlar adultamente para no afectar a los niños con todo ese asunto. Si eso se hace así, si eso se maneja de esa manera, los niños van transcurriendo acompañados a un proceso de adaptación y se terminan por adaptar. Y en función de la edad, también tenemos que saber que hay edades que son más fáciles o más complejas. Cuando el niño es muy pequeño, es más fácil porque no tiene mucha idea de lo que está ocurriendo, la vida se reorganiza y apenas ni se enteraron de cómo se organizó y de hecho naturalizan que viven de ese modo. Cuando son más grandes y han vivido más entonces en familia, y si además ha sido una familia funcional, con amor y tal, pues se representan más el cambio y a partir de ahí pues vendrían las diferencias. Pero a veces los niños lo que están es aliviados de que ocurra la separación. Entonces por eso también todo tiene que ver con cada caso puntualmente. Y si fuéramos a dar tips específicos, que ya sé que no se debe porque no es absoluto, pero sí me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Qué errores no debemos cometer ante estas situaciones? Y bueno, lo contrario, ¿qué podemos hacer para ayudar a lograr una estabilidad? Te diría que hay pautas para el mundo de los niños y pautas para el mundo de los adultos y que van a convertirse o no en errores. Para los niños, tratar de no decirles la verdad, de papá no está porque está cuidando a una tía en otra provincia. Siempre le digo a los cuidadores, le decimos eso y se desapareció y lo primero que piensa es, no me quiere, porque si se ha ido, si no lo veo, es decir, a los niños hay que decirle la verdad de todo lo que ocurre, aunque sean noticias dolorosas, aunque sean noticias difíciles, hay que acompañarlos en ese proceso, pero decirles mentira, ocultarles la verdad, parcializar el asunto y empezar una reorganización de la vida en la que él obviamente es protagonista porque es parte de la vida sin explicarle, es uno de los errores que no se deben cometer. Tenga la edad que tenga y doy más información en la medida que es más grande y comprende más, y doy la que necesita un niño de 4 años, pero lo básico hay que decírselo a todos los niños. Y del mundo de los adultos, error que no se debe cometer nunca es tratar de lo que yo no he podido resolver como persona, como adulto, con todo lo que me duele o estoy confrontando en relación con esa ruptura, tratar entonces de resolverlo a través del niño, en el sentido en el que entonces empiezo a negarle el contacto con el padre, por ejemplo, desde el papel de madre, porque así castigo al padre por X razón, o a la inversa, ¿no? Que de pronto empiecen a hablar mal uno del otro con el niño, usar al niño para lleve y trae, en el sentido de dile a tu papá que se me acabó el dinero y que se te rompieron los zapatos, dile a tu mamá que hasta cuándo es esto, y el niño de un lado para otro, que además un niño siempre tiene una lealtad natural a mamá y papá, y cuando los ponemos en esa situación, le hablamos mal del otro, le hacemos descargo del tipo, como si estuviéramos hablando con una amiga o con un amigo, cosas que enjuician, eso es muy difícil para un niño, es decir, ponerlos en esa situación es muy difícil, porque puede ser que te apoye o puede ser que no quiera apoyarte y luego lo sancionamos por eso o lo gratificamos porque nos apoya, lo cual está muy mal incluso éticamente, o nos molestamos porque estás haciendo equipo con tu papá o porque estás haciendo equipo con tu mamá. Entonces eso es el grupo más grande de errores que no debemos cometer en una separación, porque a partir de ahí sí vienen los problemas reales en los niños. Claro, y de los más importantes me imagino, porque en las historias que habitualmente escuchamos lamentablemente son muchas. Es muy frecuente. Las de los niños de por medio y los niños como instrumento para estos procesos. Incluso litigios en tribunales de familia porque yo quiero más tiempo con el niño o lo que sea, y no es realmente por el niño, sino es el litigio entre los intereses de los adultos. Así mismo. Vamos a conversar más adelante porque hay otras muchas cosas, como por ejemplo pensar con quién se queda el niño, pensar hasta dónde hay que tener en cuenta la opinión del niño en estos casos. Bueno, en fin, eso lo hablaremos en un segundo momento porque, como es habitual, a esta hora más o menos hacemos una pausa en nuestra conversación para disfrutar de uno de los materiales de UNICEF.
Continuamos nuestra conversación en esta emisión y hablamos acerca del divorcio o separación de los padres, sobre todo para nosotros aprender cómo hacerlo de manera que sea lo menos traumático posible para nuestras niñas, niños y adolescentes, independientemente de la edad que estos tengan. Algo que tiene muchísimo que ver también con la práctica de lo que va a suceder después. Entonces, guardamos esas preguntas para este segundo momento. Rosanne, en el nuevo Código de Familias tiene un gran peso el tema de la custodia compartida. ¿Qué beneficios trae? ¿Cuáles no son tan beneficiosos en este caso? ¿Podrías explicarnos un poquito más? A ver, la custodia compartida es novedosa para Cuba, no para el mundo. Eso es bueno decirlo porque a veces creemos que es una invención nuestra. Y es una manera que es justamente a la luz de padres más comprometidos y padres que, me refiero a padres al hombre, no a madre y padre, sino pues es una manera de tratar de buscar una mayor equitatividad, equilibrio en la repartición de los tiempos para los vínculos con los hijos, porque si tú has sido un padre responsable, incorporado desde el principio a la crianza, pues el método anterior, es decir, el modo, la modalidad anterior, que es la custodia unilateral, que es la que queda, la guarda y cuidado, no la responsabilidad parental. Eso lo digo porque a veces hay una confusión en que si yo tengo la custodia, yo tengo más derechos. No, la responsabilidad parental es igual. Aunque ocurra un divorcio, pero puede quedar el guardador principal en manos de uno y se regula un tiempo de comunicación, que es lo que vemos habitualmente, como algunos días de la semana, los fines de semana se comparten, las vacaciones, los días de las madres, los días de los padres, 24 y 31 de diciembre, todo eso que se regula. Pero cuando hablamos de la compartida es diferente porque vamos a dividir el tiempo en el día a día de una manera equitativa. La guardia y cuidado están los dos. Puede ser que esté una semana el niño con uno, una semana con el otro, 15 días con uno, 15 días con el otro. Sube la parada en muchos aspectos, incluso para la sociedad cubana, por el tema del transporte, la vivienda, las condiciones de vida, porque lo que no puede pasar, estamos hablando de beneficios y de cosas que también hay que tomar en cuenta que no son tan buenas, porque el foco aquí siempre tiene que estar en el niño. Esto es crianza respetuosa. Es que cuando se vaya a adoptar uno no sea solamente porque yo soy un padre muy comprometido y quiero, sino porque tengo las condiciones. El niño no va a estar sufriendo en el traslado, es una única escuela, no son dos, y gracias, porque imagínense que el niño tuviera que tener dos escuelas. Entonces hay que tomar en cuenta esa cuestión muy pedestre de la vida, pero que lo afecta, y también el hecho de que realmente sea conveniente, porque el niño está habituado a que los dos están formando parte, porque tampoco es un capricho que yo he sido un padre proveedor distante. Yo estoy diciendo padre porque es el que más se estila, pero puede ser al revés, que haya sido un padre distante y que entonces quieres la compartida justo cuando el niño ni siquiera está habituado a que los cuidados más cercanos a él los haga esa persona. Entonces de eso va. La custodia compartida es muy buena, pero también tiene muchos retos y hay que tomar siempre en cuenta al niño. Pero si el niño está habituado a ese contacto y se organiza bien todo, es maravilloso que pueda tener esa posibilidad. Sí, por supuesto, me lo imagino. Lo que sí es cierto, esto que decías, que hay que tener en cuenta muchos detalles desde el niño, a partir de las posibilidades y de que se mantenga en la medida de lo posible la organización de su vida. Ahora, hablábamos acerca de la custodia tradicional, que es para uno u otro. ¿Podemos definir con cuál debe estar el niño más tiempo? ¿Con la mamá? ¿Con el papá? ¿Cómo? Exacto. Tradicionalmente eso ha ocurrido con la mamá. La mamá es la que ha quedado como guardadora principal, quien tiene la custodia, y el régimen de comunicación se regula con el papá. Es como una suerte de tradición que coloca que la madre tiene, y tiene que ver con el enfoque de todo lo que se le atribuye a la mujer y tal, que estamos tratando de ir cambiando muchos esquemas en ese sentido, que se piensa casi de oficio que debe ser así. Es decir, incluso en tribunales de oficio eso no se cuestiona, no debe ser así, debe ser la persona que tiene más sensibilidad en los cuidados, la que está más capacitada para los cuidados, el que el niño está habituado a que es su pilar fundamental de sostén. Y eso sí puede ser que sociológicamente siga estando en manos de las madres, perfectamente puede ser, pero ahí donde es un papá el que ha tenido más de cerca los cuidados cercanos al niño, puede ser perfectamente el padre el cuidado principal, y se regula. Los tenemos, si tenemos esa manera de distribuirse la vida en nuestra sociedad, ya menos, pero debe ser desde el niño igualmente, cómo se decida quién es el que está realmente con más posibilidad y con más cercanía afectiva y de cuidados en relación con el niño. Ya que hablamos que todo tiene que ver con el niño y que es el foco principal, voy a hacerte una última pregunta. ¿Pueden los niños
y hasta dónde. Ujú. Definir con quién quedarse después de una separación, hasta dónde debemos tener en cuenta esa idea del niño, ese deseo. Esto es crianza respetuosa y hay que aprender lo que eso significa de cara al niño. No se trata de preguntarle a un niño con quién quieres vivir, porque ya había dicho que es muy difícil para un niño tomar partido por uno o por otro. Aunque eventualmente en función de la edad y la capacidad madurativa, ese tipo de intercambio puede suscitarse hasta naturalmente, que un niño lo diga naturalmente por la edad que tiene, por la madurez que tiene. Y si ustedes se están separando, por favor, yo quiero estar con mi mamá o con mi papá y regulamos todo, él y ¿qué vamos a hacer ante eso? Si lo está diciendo con una capacidad de análisis de todas las cuestiones. Pero no se trata de preguntar ni de alguna manera establecer que lo que diga el niño, porque lo que diga el niño puede ser desacertado. Es decir, muy simple, a veces en el divorcio, la persona que está más a cargo del día a día por el niño es vista como que esta es la que de alguna manera me machaca con el día a día, obviamente porque se está descuidando otras funciones de la vida familiar, pero puede decir en una evaluación de un tribunal que le gusta más estar con su papá porque el fin de semana pasea con su papá. Entonces, claro, lo que estoy tratando de decir es que desde un niño sus concepciones no son siempre las más objetivas, pero escucharlo sí es necesario. Y a través de los tribunales, y eso es muy importante, hay una manera de escuchar lo que un niño quiere, que es a través de una evaluación psicológica, con las pruebas, con lo que está diciendo sin saber que lo está diciendo, con lo que dibuja, con lo que responde, con lo que intercambia. Es decir, esa escucha técnica y profesional en un litigio hay que hacerla bien hecha, que no es preguntarle al niño, y también de la manera natural en la familia. Se sabe, si no estamos haciendo venganza y todos estos manejos, cómo va a ser mejor la vida para el niño. Lo que hay es que ponernos en ellos y no en nosotros a la hora de todo lo que se deriva de la separación. Por supuesto, prestarle mucha atención y entonces a partir de ahí nosotros poder definir, porque es cierto que podemos querer estar, generalmente los niños quieren estar donde más juegan Por y eso, donde más felices se sienten y más se divierten. Pero eso puede ser y que ese sea el lugar, Claro, o puede no ser si es un no caos, ser, si no hay claro. límites, hay normas. Habría que ver de qué se trata. Hay que revisar. Y entonces en este caso yo creo que sí, la ayuda especializada viene muy bien. Exacto. Porque a veces los mismos adultos no sabemos cómo manejarnos ante este tipo de crisis. Exacto. Y entonces, por supuesto, lo que desprendemos es muy malo para los niños y niñas. Muchísimas gracias, Rosanne, por este tema tan interesante y yo creo que de gran importancia para nuestras familias. Es muy frecuente. Porque es muy frecuente y porque también tenemos a veces, no en la propia familia, pero sí muy cerca, pienso en el mejor amigo, en la mejor amiga, personas lidiando con esto y qué bueno que de alguna manera pudiéramos ayudar. Y las preguntas más frecuentes en este caso. Hay tantísimas, pero hemos seleccionado dos preguntas que son de las que más se hacen y Luis o Susi van a estar con nosotros en esta sección. Hola, soy Susana y vamos a estar respondiendo dos preguntas desde Telegram. Después del divorcio, el papá de la niña ha cambiado muchas cosas que solíamos hacer, como la hora de dormir, que no le dé nada con azúcar, entre otras. ¿Cómo puedo hacer para que nos pongamos de acuerdo en estos temas? Cuando una pareja se separa, es normal que no puedan coincidir en todas las normas, hábitos, creencias que van a impactar en la vida de la niña y en cómo lo van a llevar. Pero, precisamente como ellos concibieron a ese niño, sobre la base de determinados aspectos que coincidían en común para tener una familia, deben determinar cuáles son los aspectos centrales, las normas, límites, hábitos, valores, creencias fundamentales que quieren que su hijo pues desarrolle, y esos son los que deben discutir en buenos términos de la importancia que tiene y las consecuencias que tendría que en efecto no sean de esa manera. Y entonces otros que sean más secundarios, que no sean tan relevantes, entonces que en cada casa el cuidador principal desee cómo llevarlos, pero que los centrales queden claros. Los niños necesitan normas y límites para poder desarrollar su comportamiento. En ocasiones los padres creen que siendo permisivos o menos exigentes con lo necesario, se ganan más el cariño del niño, está más feliz, pero no necesariamente es así, aunque el niño pueda parecerlo por sus emociones, porque los niños también necesitan un buen desarrollo a futuro. Por tanto, lo que estamos haciendo por ellos y las exigencias necesarias que tengamos hoy, en efecto van a contribuir a un bienestar a largo plazo. La segunda pregunta sería,
¿Cómo hacer cuando el papá de mi hija no cumple con el régimen de comunicación y ella me pregunta por qué su papá no viene a verla? Lo primero sería intentar por buenos términos hablar con el papá de las afectaciones que está teniendo en la niña, que la niña pregunta por ella, que es importante para su bienestar que él esté, y que el divorcio de los padres es de los padres y no de los hijos. Quizás a veces quienes llevan estas situaciones de esa manera vivieron un modelo de pareja de sus padres que no fue positivo, un divorcio mal manejado, un padre que se distanció, es decir, tuvieron un manejo inadecuado de estas situaciones que inconscientemente lo proyectan en su actual rol de padre. Y quizás si son una expareja en buenos términos, se le puede decir que tenga en cuenta que él tiene ahora porque a pesar de no haber tenido un buen modelo de su familia anterior, él tiene ahora la oportunidad de hacerlo mejor con su hija, que su hija lo merece y él también. Y en caso de que tales conversaciones en buenos términos no tengan un fruto positivo en esa relación y el padre decida no ocuparse lo suficiente de la relación con su hija, es importante decirle a los niños la verdad. En ocasiones se les dice, está trabajando, no te preocupes, que viene a verte, pero está trabajando. Y a veces esas promesas no se cumplen porque no vienen. Por eso lo más importante es ser sincero con el niño y decirle que su papá ha decidido no venir, que ese es el tipo de comunicación que él tendrá más o menos presente y que él se está perdiendo la maravilla de tener y disfrutar a una niña o un niño como esa persona como ese que tenemos al frente, ese niño que tenemos al frente, pero que no se preocupe porque él tiene a su mamá, sus abuelos, es decir, a todas las personas que estén alrededor de ese niño y que sí compartan la crianza y la afectividad con él, que se preocupen por él y que lo apoyen y que no va a estar solo y que esas personas están ahí para él. Entonces, esas personas tienen que ser una verdadera red de apoyo, de afecto, de construcción de su desarrollo, que en efecto no posibilita al niño sentir esa carencia por parte del padre porque tiene otras figuras que están haciendo una labor realmente afectiva. Como es habitual, cerramos con un tema musical y con la promesa de un nuevo encuentro. ¿De qué conversaremos, Rosanne? Bueno, no sé, proponme tú. ¿Te parece autoestima? Sí, perfecto, ese tema me encanta. Bueno, pues me parece muy bien porque lo hemos mencionado una y otra vez en los diferentes momentos de conversación. Entonces, ya sabe, vamos a hablar acerca de autoestima en nuestras niñas, niños y adolescentes y me imagino que entonces conversaremos en qué podemos hacer nosotros en función de eso. Claro. Bien, por ahí vamos. En el próximo encuentro será. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también, familia, por acompañarnos. Recuerde que esto es Crianza Respetuosa, un proyecto que siempre puede encontrar en redes, pero que en este tiempo, por el educativo y por suerte, tenemos en televisión. Hasta la próxima. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Crecer.